no haya problema, gracias. Profe, yo hoy estoy por el compu. Mejor. Mejor porque entiende más, ¿sí o no? Sí, pero es que no tiene cámara. Bueno, está bien. Pues a veces con esa señal tan está como molestando mucho, pero bueno. Muy bien. Entonces, bueno, sigamos entonces con esto. Nosotros teníamos un titulito, ¿cierto? Estábamos hablando, o dejamos un título básicamente de las limitaciones a ese ejercicio de imposición fiscal, pero estábamos viendo una conferencia también de Orlando Corredor, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para tener como una idea general, ¿cierto? De todo, cómo es que se hacen las cosas, cómo es que se debe hacer una planeación tributaria. ¿Estamos de acuerdo? Creo que quedamos en 50, Viviana, ya se me hizo Sí, profe. Pero bueno, tometico y ahorita seguimos con eso, tomamos nota y quiero que compartir esta situación. Cerrar por acá. Eso tiene que ir con este y con este. Entonces, que tengo 14 minutos, creo que dura esto, entonces ahí para que tengamos. ¿Están viendo mi pantalla? Me voy a quitar yo para que podamos. Sí, señor. Ok. ¿Qué dice aquí? Camino al éxito, mejora tu vida. Ajá. 8 estrategias para hacer un proyecto de vida. Eso me interesa que tengan claro ese concepto. Entonces, yo no sé si alguno de los presentes, de casualidad, alguno de los presentes desea triunfar. El sonido. ¿Sí está bien el sonido? Sí, señor. Sí. Ok, gracias. No sé, a lo mejor es una pregunta que no debo de hacer, ¿sí? Si alguno de aquí no piensa ser un triunfador, que le devuelvan su entrada, por favor, ¿sí? Vino al foro equivocado. Entonces, es precisamente a donde yo me quiero abocar. Yo quisiera a la gente que pensáramos en esto, cómo lograr hacer un plan de triunfador, cómo deseo yo lograr todo en la vida, en lo económico, en lo espiritual, en lo material, como padre, como amigo, como hermano, como todo, cómo puedo yo lograr ser un auténtico triunfador. Y para ello, me voy a permitir a través de esta charla hablarles de lo que es un plan de vida para ser un triunfador y, por supuesto, buscar el triunfo en todas las acciones que estemos desarrollando en nuestra vida. Aquí les va una fórmula muy simple para poder ser triunfador. Número 1, se requiere 5% de talento. O sea, no se requiere ser genio. Dice en forma clara Tomás Gold, si un hombre tiene talento y no lo usa, ha fracasado. Si tiene varios talentos y usa solo una parte, ha fracasado parcialmente. Si solo tiene un solo talento y le saca provecho, gloriosamente ha triunfado. O sea, cuando una persona tiene talento para la mecánica, dedícate a la mecánica, ese es tu talento. Por supuesto que lo va a hacer en forma extraordinaria. Si una persona tiene vocación de biólogo, o de profesor, o de líder empresarial, y se dedica 100% a hacerlo, por supuesto que va a ser un triunfador. Miren, desafortunadamente, las gentes no descubren su propio talento, les da miedo su propio talento. Y cuando lo tienen, lo dejan de hobby, para los sábados y los domingos. Porque le encanta la fotografía, pero nunca se atrevió a ser fotógrafo. Le encanta el baile, pues nunca se encargó de ser un bailarín. O sea, la persona tiene que dedicarse exactamente a desarrollar ese talento. Si Miguel Ángel Buonarroti tenía talento para escultor, pues para eso se dedicó a esculpir. Tal vez para tocar el piano no hubiera servido, ni para tocar el violín, pero definitivamente él tenía un talento y ese talento lo tuvo que aprovechar profundamente. Ustedes descubran su talento, descubran el talento de sus hijos, descubran el talento de sus subordinados, que se dediquen al talento. Y además les voy a decir una cosa, el gran secreto para nunca tener que trabajar, ¿cuál es? Disfrutarlo. Yo no me puedo imaginar a Miguel Ángel Buonarroti diciendo, en la mañana tengo que trabajar. A Beethoven, 9 sinfonías hay, ¿por qué no 4? Pues obviamente el tío se entregaba a lo que estaba realmente disfrutando. 5% de talento, descubre tu talento, con lo que más sientas que disfrutas, que te da satisfacción, que sientes que te realizas, vas a tener la gran virtud de nunca trabajar. ¿Será posible como mejorar el sonido? Por disfrutarlo. Me dice, oye Miguel Ángel, ¿cuándo te vas a retirar? Yo retirarme, pues nunca. No lo publiquen, aunque tuviera que pagar, tendría que hacer lo que estoy haciendo. No lo digan muy fuerte porque luego me toman la palabra, ¿sí? Hola. ¿Sí me escucharon?
Pues se escuchó a Paula, se escuchó tu voz. Ah, pero ¿no están escuchando la del señor? Sí, Sí. sí, profe, pero se oye como mal, o sea, como si estuviera muy lejos, como no nítido, no se escucha, profe. Ah, lo que pasa es que fue la grabación. Pero Ah. entonces, a ver si más adelantico se compone un poquito, ¿vale? Ya. Debe ser por esto. Que como creo que solo dan de este viejito, muestre aquí, traen optimizo. Y copiamos. Y el otro 5%, el otro 5% ¿en qué consiste? Es buena suerte. ¿Sí mejoró un poquito? Les voy a definir la buena suerte. Había un chinito Sí, que tenía mejoró, un sí. caballo. Sí, Y el sí. caballo Ok. se le escapó. Y todos los vecinos fueron a verlo y le dijeron, Chinito, qué mala suerte, tu caballo se escapó. Y el chinito contestó, no sé si sea buena o mala suerte. Al día siguiente regresó el caballo con 50 caballos salvajes más. Entonces fueron todos los vecinos a decirle, oye, qué buena suerte, Chinito. Ahora ya tienes 51 caballos. Y el Chinito contestó, yo no sé si sea buena o mala suerte. Su hijo se montó a uno de los caballos. Para domarlo, se cayó y se rompió una pierna. Todos los vecinos, oye, qué mala suerte, Chinito, tu hijito se rompió una pierna. Y el Chinito contestó, yo no sé si sea buena o mala suerte. Al día siguiente estalló la guerra en China. Y el único que no fue a la guerra fue el joven que tenía la pierna rota. Ya, ya no entiendes nada, ¿sí? ¿Es buena o mala suerte? Determinismo circunstancial. Esto es muy importante, determinismo circunstancial. Y les voy a dar la receta ahorita de cómo tener buena suerte. Es más, van a salir suertudos el día de hoy aquí. Y no les voy a vender ni chupamirtos disecados, ni ojos de venado, ni nada por el estilo. Les voy a decir exactamente la fórmula para tener muy buena suerte, extraordinaria buena suerte. Miren, lo primero que hay que buscar para tener buena suerte, el primer factor es un binomio, es algo muy sencillo. Lo primero es salir a buscar la buena suerte. La buena suerte hay que salirla a buscar. Eisenhower decía, de cada 10 oportunidades que te da la vida, 9 las produces tú. Sales a buscar, encuentras. Sales a buscar clientes, los encuentras. Sales a comprar una buena casa, la vas a encontrar. Sales a buscar la buena suerte. Y la buena suerte, determinismo circunstancial, te va a favorecer. Pero obviamente recuerdo que regresábamos hace 10 años, en 1984 de Japón, veníamos en una misión de investigadores, de más de 25 investigadores, y presentamos en un hotel en la Ciudad de México al público el resultado de nuestras investigaciones. Y recuerdo que uno de los investigadores hizo una toma sensacional. Hizo la toma de un colibrí en un cerezo en el amanecer, una obra de arte de fotografía. Y el tipo que estaba al lado le dije, oye, le dice, Juan Carlos, qué buena suerte tuviste para poder sacar esa fotografía. Y le contestó el otro, sí, claro, me paré a las 4 de la mañana, estuve esperando el pajarito ese que se pareciera por ahí, y obviamente salió una maravillosa fotografía, porque la busqué, cojudo, ¿entiende? ¿Sí? Es claro eso, ¿verdad? Sí. Perdón con lo de mi queridísimo maestro Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, dice que es la riqueza del lenguaje, la sabiduría popular, lenguaje fast track, velocidad inmediata, ¿sí? Entonces, perdón por los excesos, pero creo que es muy claro. Y obviamente el segundo elemento, para tener buena suerte, número 1, sal a buscarla. Número 2, tienes que estar preparado. Si yo salgo a buscar ahorita una casa que vale 100 y me la ofrecen en 10, pero si no tengo los 10 en la bolsa, la buena suerte se me va. Me encontraba en una cena que me daban de agradecimiento hace un par de años en la ciudad de Guadalajara, en México, y me pusieron de compañera de mesa a Miss Universo 86 de Venezuela. Ya me tocaba, ¿no? Ahí está, ¿sí? Pero no iba preparado, llevaba a mi vieja del otro lado, ¿sí? Entonces, se me fue la buena suerte, ¿sí? O sea, entonces, señores, en esta vida, ¿sí? En esta vida, ¿qué hay que suceder? Tenemos que estar buscándolas y preparándolas. Por eso Luis Pasteur decía, las oportunidades solamente las aprovechan, ¿qué? Las mentes preparadas. Y aquí viene el 90%. El 90% para ser un triunfador es la estrategia. Es lo que hace la gran diferencia. 5% de talento, 5% de buena suerte y 90% de estrategia. Y dentro de este 90% de estrategia, permítanme decirles además algunos factores que son importantísimos tomar en cuenta. Número 1. El juego, ¿cómo se llama el juego? Queremos triunfar. El juego es el éxito. Cuando una persona tiene una visión clara de lo que quiere lograr en la vida, lo primero que aprende es en convertir todos los obstáculos en retos. La magia que te convierte. Es el alpinista que ve la cima de la montaña y obviamente el camino que puede estar muy accidentado, él lo ve como retos a superar.
Quien no decide o que no quiere llegar a la cima, pues por supuesto dice, caray, pues, como, ¿para qué? Si hay muchos agujeros, a lo mejor me caigo, a lo mejor me muero, ni nada, ya no hago nada. O sea, se nos va para atrás, porque no tiene la claridad del objetivo, no sabe exactamente qué es lo que desea lograr en la vida. Y por supuesto, lo primero que debemos de tener es esa claridad total y absoluta hacia dónde queremos llegar. Segundo elemento esencial para un plan estratégico de triunfador. Oye, yo te pregunto, ¿te interesa tu trabajo? Me dice sí. ¿Te interesa tu pareja? Sí. ¿Te interesa tu empresa? Sí. Pues eres un interesado. ¿Qué significa esto? Señores, en esta vida para triunfar hay que ser interesado. Y por lo tanto, uno de los elementos fundamentales es las amistades. De verdad, las amistades son fundamentales porque las amistades nos enriquecen, nos hacen crecer, nos hacen una participación y gracias a los amigos, obviamente, voy creciendo. El que anda con lobos, aquí aprende a aullar, por supuesto. Y también si anda con una bola de imbéciles también, hasta lo cojudo se pega, ¿sí? Todo se pega, de verdad, tengan cuidado, ¿sí? Es contagioso, eso es contagioso, ¿sí? Entonces, ¿qué resulta? Bueno, en esta vida, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar realmente el crecimiento. Decía George Washington, si en algo valoras tu reputación, procura que tus compañeros sean personas distinguidas, pues más vale estar solo que mal acompañado. Obviamente, juntarme con personas que me hagan crecer. Número 3, fundamental, la empresa. La empresa es otro concepto de un plan estratégico de triunfador. Tengo dos alternativas. Una empresa ganadora, que tiene un proyecto, que tiene una visión, que tiene un futuro, y es una empresa triunfadora y yo me voy a unir a un grupo de triunfadores. O, dos, una empresa perdedora, pero que gracias a mi trabajo la puedo convertir en triunfadora, como Lee Iacocca en la Chrysler. Sale de la Ford, se va a una empresa perdedora que era la Chrysler, la calidad por los suelos, las relaciones sindicales por ningún lado, las ventas no vendía nada. Obviamente, en ese momento Lee Iacocca demuestra su grandeza porque hace de una empresa perdedora una triunfadora. Luego viene una que es fundamental, el siguiente elemento. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. El que anda con sabios, sabio será. ¿Qué significa esto? Tenemos que buscar un jefe, y eso le llama engancharse a una estrella. Una persona que ya lo logró, una persona que ya recorrió el camino, una persona de la cual podamos aprender humildemente ¿a qué? Aprender del triunfo, de los que ya lo lograron. Señores, si un enanito, un chaparrito, pues ve poquito porque está chaparrito. Un grandote ve grandote porque está altote. Pero si el enano se sube en los hombros del gigante, ve más que el propio gigante. Les voy a platicar una pequeña metáfora. En Miami llegó un hombre a una casa donde vendían animales, quería comprar un loro. Y vio unos loros ahí preciosos, vio un loro muy bonito, joven, verde, sensacional, y le preguntó, oiga, ¿este loro cuánto vale? Dice la señora, también ese loro es caro. Ese loro vale $5,000. Oiga, ¿qué sabe hacer el loro? No, es bilingüe, inglés y español. Y el loro le platica en la noche todo lo que vio durante el día, no fuera de serie. Ve otro loro, ya más fregadón, más jodidón, y le dice, ¿y este loro cuánto? Dice, no, son $20,000. Oiga, no me diga, es trilingüe, le dice. Español, inglés y japonés, se sabe el tratado al derecho y al revés, no, fuera de serie. Dice, no, luego llevé uno ya fregado, pero ya, prieto, así negrito, de lentes, canoso, jodidón, ya, en las últimas ya de la vida el pobrecito, ¿no? Le dice, oiga, ¿y este loro cuánto vale? Dice, no, aquí sí ya, está usted pidiendo lo más caro de la tienda, $100,000. Oiga, pues ¿qué hace este loro? Dice, no sabemos, pero los otros dos le dicen jefe. ¿Sí? Entonces, señores, búsquense un loro viejo, ¿sí? Es la única forma de aprender. Ustedes pregúntense, ¿quién desearías tú que fuera el maestro de tus hijos? Pues obviamente el más capaz. Quinto elemento que hay que tomar en cuenta de un plan estratégico. El tiempo que es tan escaso, el tiempo que a mí me apasiona tanto el tema, pero el tiempo que es algo esencial porque se nos escurre de las manos. Ahorita ya lo que acabo de decir hace un segundo ya es pasado. El tiempo se va a una gran velocidad. ¿Para qué debe utilizar el tiempo un ejecutivo? Un líder corporativo, ¿cómo debe dividir su tiempo? Es muy simple, en dos partes fundamentales. Número uno, señores, la parte esencial, el tiempo. El 50% de tu tiempo como líder en una empresa, como ejecutivo en una organización, ¿es para qué? Para resolver problemas. Nadie contrata a nadie para crear problemas. ¿Quién es el hombre más valioso en la organización? El que más problemas resuelve. Cuando se está listo ya para ascender, creo que les daban en el documento, el secreto del ascenso en una organización, es tan simple como eso, es tú llegas, resuelve todos los problemas que tenga tu área. Preséntate a tu jefe inmediato superior y dile, ando como el caballo del piporro, que es un charro mexicano. ¿Cómo? Sobradón. Es decir, écheme más problemas. Ya con los que tengo, ya me sobra tiempo. ¿Cuál es la gente que verdaderamente es más valiosa en tu empresa? Piénsalo. En tu área, piénsalo. La gente que más problemas te resuelve.
Se les llama los caballos blancos de excelencia. Imagínate que alguien llega a tocar la puerta a tu empresa. Dice, oiga, vengo a buscar trabajo. No hay trabajo. No, usted no me ha entendido. Vengo a usted porque yo quiero que usted gane el doble, que sus ventas se tripliquen, que su plantilla de personal crezca, que la calidad de su producto sea mejor, de que usted penetre más el mercado, de que se convierta en exportadora. En ese tipo no lo contratas, no te casas con él, cuate, ¿sí? Lo abanicas, le das café, que no se vaya, atrápenlo, porque tiene la magia de que te viene a ofrecer lo que tú requieres, que alguien te resuelva problemas. Oye, ¿y el otro 50% del tiempo para qué? Aquí les va el concepto de Alvin Toffler, que es precioso. El otro 50% es para inventar nuevos problemas. ¿Sí? Y si abrimos una sucursal, y si empezamos a exportar, y si sacamos otra sucursal, y si sacamos una nueva línea de productos, y si hacemos un programa de excelencia y de calidad total en la organización, ¿qué sucede? Son nuevos problemas. Entonces, un líder precisamente está buscando, por un lado, obviamente, resolver los problemas que tiene, y por otro lado, buscarse nuevos problemas, donde viene el crecimiento, donde viene el desarrollo. El sexto elemento, señores, audacia, fundamental audacia. Hay momentos del ser humano en los cuales su audacia es todo o nada, decía Konosuke Matsushita, considerado por la Universidad de Harvard el empresario más destacado del siglo XX. Es decir, tenemos que entender que ahorita, fíjense bien, ahorita, muchas de las soluciones de ayer pueden ser los fracasos de hoy. Los paradigmas de ayer, lo que ayer resolvía, hoy puede ser problemático. Tenemos que ser súper audaces. Y les voy a decir hasta qué grado hay que ser audaces. Si tienes 1% de posibilidades de ganar, juega. Son tiempos de jugar fuerte. La única oportunidad que tenías en tu vida y renunciaste a ella. ¿Qué es lo peor, señores? Yo prefiero arrepentirme por lo que hice y no por lo que no hice. Por eso es más fácil pedir perdón que pedir permiso. ¿Se han dado cuenta de eso? Cuando uno llega a las 3 de la mañana, ¿de dónde vienes? Ni me recuerdes porque me regreso. ¿Sí? Ni me regreso, ¿sí? ¿Para qué nos metemos en líos, sí? Si nos llevamos tan bien, ¿sí? Señores, algo que es fundamental, la pareja. Para un plan de vida, de verdad que la pareja es esencial, pero esencial. El tener una pareja adecuada para que realmente entre los dos vienen. La pareja se une para enriquecerse, se unen para apoyarse, se unen porque esa unicidad, esas dos personas convertidas ahora sí que en esos socios de vida, van a poder lograr hacer muchísimo más. O sea, atrás de un gran hombre hay una gran mujer, sí, lo sé, y atrás de una gran mujer habemos varios hombres, también lo sé, ¿sí? Pero definitivamente, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos buscar que la unión precisamente de una pareja que vea precisamente hacia el mismo objetivo y no desgastarnos en la vida, cada quien viendo para su lado, destruyéndonos. Hay personas que de verdad se pasan toda una vida jalando separadamente. Obviamente es desgastante. Una persona se casa con otra, obviamente, se une a otra porque se van a enriquecer, se van a unir como personas y esto les va a dar una riqueza que sumada es superior a la individualidad de cada uno de ellos. Y la pareja, por supuesto, tiene que estar precisamente a su lado. Balzac decía, para tener un marido excelente, la mujer tiene que ser un genio. ¿Por qué? Porque imagínate, no sé, a Louis Pasteur, el gran bacteriólogo que crea el antirrábico. Imagínate la mujer diciendo, es viejo, pero mira más cuántas horas llevas, ya días con tu baba esa de la rabia. ¿Qué no vas a llevar a la fiesta? ¿Y los niños no han sido la junta de padres de familia? Imagínate a la mujer de Cristóbal Colón, que te vas a descubrir aquí, ¿eh? ¿Sí? A ver, explícame eso. ¿Sí? ¿Sí? Obviamente, señores, no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar unidos para que realmente podamos lograr los objetivos en la vida y la pareja tiene que ser fundamental. Y señores, aquí viene algo que es fundamental, esencial, automotivación. La automotivación es fundamental. ¿Qué es el pesimismo? Es el abandono. ¿Qué es lo que más necesita América Latina, su país, el mío, muchas de estas naciones? ¿Qué necesita? Optimismo. La gente de verdad con un negativismo, un espantoso, todo es negativo, todo es malo, todo sucede en mi contra. Y obviamente nos hacemos víctimas circunstanciales. ¿Qué es el audaz? La persona que tiene la audacia es el que ve, fíjense muy bien, es el que ve a través de la niebla. Es el que cree a pesar de que todos los demás ya no quieren creer en él. Tiene un positivismo que lo lleva a emprender empresa, a emprender acciones que le permitan ser triunfador. Hoy más que nunca se requiere que ser positivo. Pero la gente no, cultura, nuestras culturas ¿cómo son? No, andar de jetas, con unas caras así. ¿Cómo estás? Aquí jalando. Ahí la voy llevando. Un sufrimiento. Oye, y un maletero, oye, ¿me ayudas con las maletas? Trabajando le pregunté, pues, ¿qué le hago, patrón? ¿Qué le hago? Aquí estoy, en este valle de lágrimas. Y la gente que de verdad en la mañana, de verdad hay gente que nada más la volteas a ver y se te echa a perder el resto del día. Hay gente que en la mañana, ¿qué va a sonreír? Ladra. Ay, buenos días, no, ya llegó, sí.
¿Sí? ¿Qué tal? ¿Estamos de acuerdo con esos principios o no? Sí, señor. Hay que ponerle, yo siempre también he dicho que es importante pensar en una empresa, una organización que lo saque a uno, ¿cierto? Lo lleve a uno adelante y que uno pueda contribuir también en algo acertado en la familia y al país, ¿no? ¿Estamos claros? Bueno, muy bien. Ojo a lo siguiente entonces. Ya ahorita seguimos con nuestro doctor. Pero, ahí, ¿ya miraron la plataforma, no? No, hoy no la vi, profe. No la han visto. Ah, bueno. En la parte superior les coloqué un... les coloqué el parcial para el que lo quiera corregir. ¿Está claro? Ah, El que necesite que lo diga, bueno, tengo que corregirlo porque me pasó esto y esto y esto, entonces ahí tienen que hacerlo hoy. ¿Estamos claros? ¿Les sirve? Si les sirve, ya está. Entonces, para que no tengan ningún inconveniente. ¿En ¿Listo? dónde, profe? La parte superior hay una carpeta que dice claramente parcial para corrección. Después de lo donde está en la parte de entrada, para que tengan pendiente eso, ¿listo? Sí, ya lo vi, Y profe. en la carpeta, pues obviamente va a estar ahí espérenme de una vez a ver si lo puedo buscar acá para ubicarles en la sección de hoy para que lo puedan entregar. Ahí tienen chance hasta por la noche. ¿Estamos? ¿Ya lo encontraron? ¿Ya lo vieron? Sí, señor. ay, sí, profe, muchas Sí, gracias. profe. Ahí La como para revisar. qué, pues yo pienso que, pero hagamos eso a conciencia. Yo siempre digo a las personas, trate de hacerlo a conciencia. Por eso es que le digo, hágalo a mano, no importa, hágalo a mano para que yo, yo soy un convencido que que cuando uno hace esas cosas a mano, algo se le queda, ¿no? Entonces hágame, que lo quiero hacer, entonces lo que hace es copiar y pegar y entonces no logramos de pronto ¿cómo se dice? Lo que se busca, ¿no? Como afianzar el conocimiento, ¿no? Como el Unas objetivo. veces, y el objetivo que estamos logrando fundamental es eso, tratar de tener las cosas claras. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muy bien. Entonces ahí vamos a mirar allá en la parte inicial, ¿cierto? Y la entrega ahora más tarde se les habilita para que no tengan inconveniente. Muy bien. Entonces, con respecto a ese parcial, espérenme a ver si lo logro aquí editar y con eso lo respondemos entre todos para que nos vayamos más claros. ¿Sí estamos de acuerdo? No nos demoramos mucho y nos va a servir mucho. Aunque claro, alguien me decía por ahí, no, pues si no es la una es la otra. Si no es verdadero es porque es falso. ¿Sí o no? No escucho, profe. Tranquila, que es que a mí me gusta en silencio cuando está cargando Ay, el pase. pensé que le iba a pasar. No, nada, Confesar. nada, pues, espera, que es que lo estoy descargando de la misma plataforma para que después no digan, no, es que no lo puedes descargar, entonces Vale, profe. aquí lo tengo por este lado, aquí lo tenemos y aquí lo compartimos. ¿Ya estamos viendo la pantalla, no? Sí, señor. Sí, Sí, señor. profe. Se ve nítido, se ve muy, o se ve bien, mejor dicho. Se ve bien, Se profe. ve mal, profe. Mal. ¿A quién se le ve mal? ¿Yo o el, Parcial, pero, profe. pero tal vez se lo vuelvo a compartir y ya que es que a veces lo que les decía que cuando uno lo mueve acá, entonces de pronto mientras llega la respuesta de la señal, se le distorsiona un poquito. Ahí está mejor. ¿Sí mejoró?
Pues, profe, no sé mis compañeras, pero yo lo veo distorsionado. ¿Los demás qué me dicen? No veo. Se ve claro. Yo lo veo claro. Yo también lo veo bien, profe. Sí, sí. Sí, Recuerden que a pues veces de es pronto le puede dar un poquito de zoom, de pronto es que no. lo que pasa es que a hay veces mucho. cuando yo le doy zoom, eso es como la inversa de la acción, ¿sí me entienden? Pero espera a ver si de pronto les mejor. Hay situaciones en que se les pone peor por lo que... ¿Ahí mejoró? Uy, Sí mejoró, profe. esperemos a ver un momentico que se les cargue, Yo pero lo vuelvo y se imprimí, lo... profe. Yo lo imprimí. ¿Cómo? Yo lo imprimí. Ah, bueno, listo. Bueno, muy bien. Entonces empezamos ahí rapidito. Un voluntario, gracias, Tocaya. Tenemos el primero. Primero, los precios son ingresos obligatorios obtenidos por el Estado mediante la contratación libre de préstamos que efectúan las entidades públicas con entidades nacionales o con particulares. Eso es falso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque me está diciendo los precios son ingresos obligatorios. Y recuerden que los precios, ¿cierto? Para los precios debe haber una Sí. contratación libre, ¿cierto? Es un acuerdo Ajá. de voluntades. Estos zapatos le valen 100.000 pesos. Y usted dice, no los quiero llevar, pues no los lleva. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? Sí, profe. Y bien, miremos el segundo, a un voluntario, el que quiera. El crédito público no forzoso son ingresos obligatorios obtenidos por las entidades públicas por la prestación de un servicio público que satisface una necesidad general de la comunidad. ¿Eso es? Falso. Falso, ¿cierto? Porque me está diciendo crédito público no forzoso y que son ingresos obligatorios. Solamente en la primera ahí yo les estoy tratando como de señalar, ¿cierto? Donde está el error de esa aseveración. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien, miremos el tercero. ¿Qué se me hizo, Mary? Ya aquí estoy, profe. Cuando escuchas la expresión son ingresos, ¿cómo es? Credenciales exigidos por el Estado a los miembros en las comunidades para atender preferencialmente recursos, profes, que se ve como muy distorsionado a mí. Ahí sí. Espérate un momentico, otra vez. Nada de nervios y aquí lo volvemos a compartir nuevamente para ver si este te mejora un poquito. Ahora sí. Ok. Cuando escuchamos la expresión son ingresos obligatorios exigidos por el Estado, los miembros de la comunidad para atender preferencialmente necesidades esenciales a través del presupuesto público, sin que los contribuyentes reciban a cambio una contraprestación ni inmediata ni proporcional a su aporte, se refiere, yo coloqué ahí que sería sanciones y multas, perdón, impuestos. E impuestos. ¿Listo? Recuerde por qué. Hablamos de necesidades, ¿qué? Necesidades esenciales. Esenciales. ¿Se acuerda que hablábamos de que habían necesidades generales, pero que también habían unas necesidades esenciales? ¿Correcto? Y que las necesidades esenciales son aquellas en las cuales el Estado no puede excluir a ninguna persona. ¿Estamos ahí? Entonces, por eso hablábamos de defensa nacional, hablábamos de administración de justicia, ¿cierto? Hablábamos de vigilancia o de seguridad. ¿Estamos claros? Sí, señor. Muy bien, ahí vuelvo y se lo comparto. Espera ahí para que ya lo moví aquí. Y ahí está. Muy bien, el siguiente, la cuarta. ¿Quién dijo yo la vi? Los precios son ingresos no obligatorios que provienen de la disposición que hace el Estado como un empresario privado de su patrimonio mediante la concurrencia en el mercado de bienes y servicios, compitiendo en igualdad de condiciones con los particulares. Eso es Verdadero. verdadero. ¿Listo? Entonces recuerde lo mismo, ¿no? Que decíamos que obviamente son ingresos no obligatorios. ¿Y de dónde obtienen esos ingresos? Pues a través de colocar un patrimonio para colocar un almacén como el IDEMA. Hicimos la comparación con el Colchusilio del IDEMA. Creo que hoy en día hay unas que se llaman las tiendas de ¿qué?
se me fue el nombrecito ahorita. Bueno, que reemplazaron a esa IDEMA, ¿no? ¿Listo? Pero pues igual ahorita creo que los precios... De uno. No, no, son como más como Coratiendas, es que no me acuerdo el nombrecito. Espérame, ya ahorita me acuerdo. ¿Listo? Y son tiendas donde supuestamente hay ciertos productos que están subsidiados, ¿correcto? Mientras que si uno mira el D1, el ARA, Justo y Bueno, ellos son empresas privadas, ¿no? Y lo que pasa es que también compiten con precios, pero pues dependiendo del volumen que compre, y eso tiene una cantidad de cosas. Y si ustedes, de argumentos, y ustedes miran de pronto las marcas, en muchos casos, las marcas que no conocemos en uno, no están en los tres, digamos, los que no conocemos de D1, no están ni en el Justo y Bueno, ni en el otro, ni en el ARA, ¿cierto? Porque ellos también hay producciones o productos que fabrican exclusivamente para esa marca. Por ejemplo, en ARA hay una comida para los que hacen para perros, ¿cierto? Si ustedes miran ahí, dice fabricado exclusivamente para tiendas ARA. ¿Ok? Muy bien. ¿Están viendo bien la pantalla? Sí, señor. Muy bien. Entonces, Laura, ya que está aquí miremos la quinta. Son penas económicas que se establecen a los miembros de la comunidad por incumplimiento de las normas de convivencia. Esa sí estaba fácil. ¿Cuál? ¿Sanciones o multas? Multas. Sanciones o multas. Recuerden que incluso estamos viviendo eso, ¿no? Ayer también yo creo que fueron 2.820 los sancionados que hubo por no cumplir con las normas de bioseguridad y que el tapabocas mal y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, si nosotros incumplimos alguna norma de estas, pues obviamente vamos a hacernos merecedores de una sanción. Alguien decía, el secretario de gobierno, yo lo escuchaba la semana pasada, que decía que el interés del gobierno, pues, distrital o municipal, no es llenarse de plata a través de estar impartiendo comparendos, pero que de todas maneras la gente no quiere colaborar, ¿cierto? En el sentido de dejar, digamos, de cumplir con las normas de convivencia para no perjudicar a los demás y que eso sí debía ser sancionado. ¿Listo? Miremos la sexta. ¿Qué se me hizo Valentina? Ya se fue, ¿no? El crédito público no forzoso son ingresos no obligatorios obtenidos por el Estado mediante la contratación libre de préstamos que efectúan las entidades públicas o con entidades nacionales o con los particulares. ¿Eso es? Verdadero. Verdadero, ¿cierto? ¿Qué crédito público? Hablamos de no forzoso e ingresos no obligatorios. ¿Estamos? Muy bien. La séptima. ¿Quién dijo yo la vi? Laura. Las tasas. Sí, Laura, no. Hágale, Laura, que aquí es que se me escachota. No, soy Viviana. Las tasas son ingresos. Las tasas son ingresos. Cierto que es una Laura, Viviana y la otra. Listo. Entonces, bueno, hágale, Viviana, pues. Las tasas son ingresos no obligatorios obtenidos por las entidades públicas por las prestaciones de un servicio público que satisface una necesidad general a la comunidad. ¿Eso es? Verdadera. Verdadera, ¿cierto? Son ingresos no, porque hablábamos incluso, colocábamos de ejemplo la tasa ¿cuál? Aeroportuaria, ¿cierto? Sabemos que existe esa tasa, pero si nosotros no la utilizamos, pues no la tenemos que pagar por un lado, ¿correcto? Y también decíamos que eso tiene una contraprestación directa y proporcional a lo que yo pague, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo una tasa aeroportuaria, decíamos, de aquí a Medellín que de aquí a Caracas, por decir algo. ¿Listo? Muy bien. Miremos a la siguiente. La 8. Dice, son ingresos. Ahí, ¿siguen bien? Completar las siguientes afirmaciones. ¿Sí? No, esta no. La 8, ¿no? La 8 que es que esa ya la tengo con la otra estructura. La 8, ¿qué dice la 8? La 8 dice, son ingresos que tienen como fuente la voluntad unilateral del Estado. Las sanciones o multas. Fue esto. Otra vez léela. Son ingresos que tienen como fuente la voluntad unilateral del Estado.
La voluntad La- unilateral del Estado. ¿La emisión de moneda? ¿Quién, No, quién? ¿Otra respuesta? los anteriores. ¿Listo? ¿La? Ninguna de las opciones. ¿Por qué? Sí, ninguna. profe. Porque le está diciendo que tiene, aquí le dice ingresos no obligatorios. Si dijese ingresos obligatorios, sería esa, ¿cierto? Pero está hablando que es la voluntad unilateral del Estado. Cuando hablamos de sanciones o multas, desafortunadamente me toca decirlo, pero yo creo que también nosotros, cuando nos hacemos acá, o sea, tenemos que acarrear una sanción, es porque también estamos de acuerdo para pagarla, ¿sí o no? Entonces, yo voy a salir hoy porque es que está en pico y placa, pero yo salgo que eso no me menciono. Entonces estoy participando a qué? Estoy colaborando para que me impongan la sanción, ¿sí o no? Pues claro, colaborándole al gobierno para que genere Claro, ingresos. ahí no hay nada que hacer. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Sí. Muy bien, vamos a mirar entonces la número 9, ya se la puedo, se la comparto otra vez para que, por si a los que se les distorsiona. Ahí. ¿Ya la están viendo? Sí, Sí, señor. señor. Muy bien, entonces, ahora sí miremos a Andrea. ¿Qué se me hizo Andrea? Que no le he escuchado esa tierna voz. Presente, profe. Listo, ¿Me amor. escucha? Sí, señora. Son percibidas por el Estado como una contraprestación de parte de los miembros de la comunidad por la ventaja especial que han recibido en ocasión de la construcción de una obra pública. Muy bien. Entonces, Entonces, ahí se las pongo. ¿Ya? ¿Lo vieron? Sí, Contribuciones, ¿cierto? Funciones. sí, señor. ¿Estamos ahí? ¿Qué son qué? Acuérdense que hablamos de básicamente de la contribución por valorización, que no es lo mismo si yo estoy ubicado sobre la carrera 30 y hacen una reparación de pronto de la 24, ¿cierto? Puede que yo me beneficie en parte, pero el que está sobre la 24, pues va a tener mucho más beneficio, ¿cierto? De pronto en lo que es el sentido de una valorización y obviamente pues el impuesto puede ser esa contribución puede ser más alta. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Muy bien, vamos a la pregunta número 10. Le tocó otra vez a mí, toca ya. La relación del derecho tributario con el derecho administrativo se encuentra en lo correspondiente a los convenios entre países o grupos de países tendientes a evitar dobles gravámenes, a crear incentivos o barreras impositivas por motivo del desarrollo económico. Eso es falso, ¿cierto? Estamos hablando del derecho administrativo. Muy bien. La siguiente, la 11. ¿Quién quiere? Yo, profe. Sí, listo, léela. La relación. Ahí hay un cuadrito. Ya lo quitamos. Bueno, ya, profe. La relación del derecho tributario con el derecho penal se encuentran en cuanto que las normas que establecen las sanciones por violación a las leyes tributarias forman parte de este. ¿Eso es falso? No, verdadero. 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 Eso es verdadero, ¿cierto? Porque dice que derecho penal. Recuerde que ahí colocábamos un ejemplo de lo que era la evasión del derecho de aduana. Yo no sé si ustedes de pronto se enteraron ayer o esta mañana, por allá en Medellín agarraron un poco de mercancía que era ilegal. ¿Sí alcanzaron a escuchar la noticia? No. ¿O ustedes no participan de ese vertedero tóxico? ¿Listo? Entonces, ¿es por qué? Porque pues y pues obviamente si ustedes vieron a las dos personas que cogieron con esa mercancía ilegal, pues la llevaron esposada y todo, pero pues igual también hay que mirar las normas porque ellos tienen muchas posibilidades de legalizar esa mercancía y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, para que estemos pendientes. Bueno, vamos, muy bien. Vamos acá otra vez para los que se me les que distorsiona. Ahí. Dice la 12. Se ocupa de los impuestos como una obligación vinculante entre un sujeto activo, el Estado, y un sujeto pasivo, el contribuyente. Los impuestos. No, ese es el derecho No, tributario. derecho tributario. Derecho tributario. El derecho tributario, ¿listo? Recuerde que cuando hablamos del derecho tributario decíamos eso, ¿no?
Se ocupa de los impuestos como una pretensión. El Estado pretende que yo, ¿qué? ¿Se acuerdan el ejemplo que colocábamos de si yo estaba de pronto dando una capacitación, no sé, o prestando una revisoría o llevaba una contabilidad, que entonces yo era consciente de que yo tenía que pagar el 10%, pero que sin embargo cuando veía que tenía 1.000.000 de pesos y me descontaban el 10%, para mí son 100.000 pesos. Entonces trataba de decirle al dueño que él asumiera el impuesto o esa retención, y él me decía, no, lo que pasa es que se me incrementa lo que tengo autorizado, ¿cierto? Se me acarece el servicio y eso no se puede. Entonces, ¿qué solución me da? Entonces, que se me pueda a mí ocurrir que tendría que cambiarle el concepto y en lugar de colocar honorarios por servicios, ¿cierto? Le colocaría, o por revisoría fiscal le colocaría, simplemente por concepto de servicios de transporte de carga, y que el transporte de carga tenía el 1%, ¿cierto? Lo cual comparado con el 10% que tenía que yo pagar, entonces estaba eludiendo el 9%. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe, una cuestión que tengo, por ejemplo, sí, yo entiendo que la persona está obligada a tener un permiso del Ministerio de Transporte, pero por ejemplo acá se envía pedidos en los taxis, entonces nosotros le estamos haciendo retención en la fuente del 1%, entonces usted me tiene preocupada con eso. Sí, porque es que, póngale pues cuidado, si nosotros... Es que casualmente también es un negocio de carne, como decía el profesor, entonces la gente va, o sea, van a llevar los pedidos, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, entonces ellos van y entregan los pedidos. Entonces resulta que les estamos haciendo retención del 1% porque es transporte de carga, profe. Entonces ahí habría como una justificación, ¿cierto? Bueno, lo primero que tendríamos que ver, ¿cuánto les cobran por ese transporte? ¿Ya miraron la base, si ya para hacer retención? Lo que pasa es que nosotros les pagamos, pues no haría la base porque son 142.000 pesos. O sea, se acumulan todo, ¿cómo hacen ustedes? Sí, exacto. Entonces les pagamos en el mes, por ejemplo, da 1.600.000. Ajá. Entonces se les está haciendo retención en la fuente del 1% y RTICA del 9.66 por mil. Sí. No, ahí está bien porque es que al final, el problema lo que pasa es que si uno mira en el contexto de la carga como tal, que yo le coloco a un taxi, ¿cuál es la carga del taxi? ¿El transporte de quién? Entre comillas diría la carga sería yo, ¿sí o no? Sí. Es como, por ejemplo, les voy a poner también cuando yo hablo de Servientrega. No, porque ahí sería de pasajeros, profe. Ahí sería como de pasajeros. Póngame cuidado. Cuando yo transporto transporto correo en Servientrega, ¿correcto? Recuerde que hay una cosa, lo que es el servicio de transporte de carga, y otra cosa, ¿cierto? O sea, yo transporto carga o transporto correo. ¿Puedo hacerlo o no? Sí, ese serían fletes y como fletes. Si yo transporto, en el caso de Servientrega, estoy diciendo, sobres, pues debo hacerle retención por carga, por el 1%, no el 4%, ¿sí me entienden? Sí. Es eso. Entonces, hay que mirar la connotación del servicio prestado. Ahora, lo que le estoy diciendo, ¿cierto? Si uno acumula, lo que dice la norma, cuando uno la lee, la norma es clara. La norma dice que usted, o sea, las bases son estas, 142.000, 900.000, ¿cierto? Pero que si en un momento dado la persona, o sea, el que va a hacer uso de ese descuento quiere aplicar la retención sobre montos menores, lo puede hacer. ¿Sí han leído eso, no? Sí, claro. Oye, profe, otra duda con relación a eso, perdón, que pues sé que viene el tema. No importa. Resulta que yo tengo una inquietud respecto a que si yo le pago, por ejemplo, a esa persona el 1% de transporte de carga, pero como también están exigiendo la planilla de seguridad social, en el evento que yo le hago la retención en la fuente y el RTICA, no estaría la persona obligada a entregarme la planilla, ¿cierto? Porque le estoy haciendo la retención. Lo que pasa, la planilla que hago referencia yo, la planilla como transporte de carga. No, la de seguridad social, como ahora están controlando eso, que si, por ejemplo, si supera los 3,5 millones o 4 millones, entonces la persona, para no dejarse hacer la retención, me trae la planilla, me dice que como si fuera un empleado, es decir, como una tarifa de empleado.
Lo que pasa es que si él llega a ser empleado, entonces ya se mete en otro contexto, ¿no? No es ningún empleado. Por eso él no es empleado. Pero entonces, como exigen que para que yo no le efectúe la retención, tiene que traerme la planilla del pago de la seguridad social. Entonces, eso me tiene... Porque él es un trabajador por cuenta propia, porque él está trabajando eso en su taxi. Ahorita también le comparto lo de para que me le ponga mucho cuidado a Orlando Corredor. A él le trata un tema de eso. ¿Se acuerdan de eso? De allá él hablaba de yo transporto, tengo mi carro y bueno, que eso me parece que es interesante, también le sirve. ¿Listo? Bueno, profe. Muy bien, pero sí, digamos que hay una cantidad, cuando yo les hablo sobre todo ese transporte de carga, es que fíjate lo que está pasando. Si yo en realidad tengo un contrato de transporte de carga y en un momento determinado voy y miro de pronto, a ver, les digo yo, unos estatutos de una empresa, ¿cierto? Por ejemplo, sí, hablemos, Ingeniería de Control de Calidad SAS. ¿Listo? ¿A qué se dedica esa empresa? Esa empresa se dedica básicamente a lo que es mantenimiento y reparación de maquinaria de equipo. Pero resulta que en un momento determinado tuvo que incurrir en unos costos para hacer un transporte, ¿cierto? Para traer unos equipos y a su vez ese costo ese valor de ese flete no es a cargo de la compañía, sino del quien está mandando a hacer el servicio, ¿sí o no? Pero digamos que lo contrata ingeniería y se lo cobra al otro, ¿correcto? Yo tendría que hacerle retención a ese señor, ¿correcto? Pero a mí, a la final, yo le coloco en las facturas, generalmente uno le coloca que eso está excluido de ¿qué? Por ejemplo. Sí, de IVA, ¿cierto? Porque no es objeto de esto, si es una cooperativa también. Bueno, hay una cantidad de cosas pues que en la medida que uno va avanzando en esto va metiéndose un poquito más allá. Pero sí es importante, ¿cierto? Sobre todo en la parte de una persona natural, que si no tiene su licencia de transporte de carga en un momento determinado y me comprueban que yo soy contador, ¿me puedo estar metiendo en un lío o no? ¿Tengo falsedad en documento? ¿Tú qué me dices? Claro, profe, es que, ¿sabe qué también está? Es que pasa, por ejemplo, hay un señor que presta el servicio del software. La retención de la fuente por ese concepto es del 3.5, la retención. Correcto, sí, eso lo cambió la ley. Pero si viera, profe, lo que hace, simplemente no se deja practicar la retención. Dice, a mí no me practica retención en la fuente ni de renta ni de ICA, y si no, no le presto el servicio. ¿Cómo le parece, profe? Sí, eso muchas veces está pasando, pero yo le voy a dar una recomendación. ¿Sabe qué hacemos? ¿Sabe qué estamos haciendo? Como yo, pues, ¿qué hago? Porque, ¿qué hacemos? Yo no me puedo tampoco poner a decir que no lo contratemos si resulta que es el dueño del software. Usted sabe que lo manipulan las empresas. Entonces, sí, claro. Simplemente yo lo estoy llevando como un impuesto asumido porque, ¿qué más hago? Por eso, pero... ¿Sí lo puedo hacer? Sí, pero de todas maneras, cuando yo haga la exógena, los voy a delatar. Claro, yo lo... Así que hay que decirle a ellos... Con ese fin, lo hago mire, con ese fin también. el hecho de que yo no le esté, de que nosotros le estemos pagando sobre eso, yo de todas maneras le estoy informando al Estado lo que le estoy pagando a usted. Ahora, si yo le tenía que pagar, por decir algo, 1 millón de pesos, ¿cierto? Mensual, ¿correcto? Entonces quiere decir que al año le pagué 12 millones de pesos, yo lo reporto a usted. ¿Cuál fue la retención que asumí? Pues porque igual usted va a quedar ahí. Entonces va a quedar de que usted recibió mucho más dinero del que en realidad está recibiendo. A veces hay personas que son muy tercas, pero solamente porque nosotros ya tenemos ese bicho ahí en las entrañas de no querer pagar impuestos. ¿Sí me entiende? Eso es un problema. Listo, entonces contrate a otra persona. Yo no le presto el servicio. Claro, por ser el dueño del software. Pero si tú miras, pero debe ser un sueño, ¿quién puede decir el proveedor o no? Aquí no le cobramos. Es una persona, sí es una empresa, pero es, qué gente tan complicada. Porque te voy a decir una cosa, mire, si es una empresa seria, no le pondría objeción a eso. Sí, de pronto... El tipo es muy problemático. Exacto. Entonces, por eso es que uno muchas veces, mire, cuando yo tenía un ingeniero de sistemas en la parte de sistemas, pues, y teníamos que hacer los por ahí, era un camello porque uno se casa con ese, porque ella es el que tiene sus apuntadores y sabe qué es lo que está haciendo, ¿sí o no? Pero si lo hago con una casa de software, entonces quedo enganchado a la casa de software. La recomendación es ¿cuál?
tratar de contratar esos servicios con una casa de software que también responda, porque es que de aquí a mañana a mí me hacen una revisión y me dicen, vea, qué pena, pero esto no se lo podemos reconocer como deducción porque usted no pagó o no hizo las retenciones debidas o qué sé yo, algo puede pasar ahí, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces tratar de uno de ir limpiando, mirando gente que también trabaje, mejor dicho, que tenemos que tratar de ir terminando, acabar con esa corrupción. De no casarse con alguien. O sea, eso, y de acabar con esa corrupción que tiene jodido al país. Porque es que a nosotros los contadores a veces nos toca hacer unos triquiñuelas ahí, sí. Y maromas, exacto, y que cuando tengamos que, o sea, cuando está el problema, entonces uno es el responsable, ¿sí me entiende? Sí. Así que eso no es así. ¿Sí me entiende? No, no, yo le dije, para eso contraté el contador, y se lavan las manos con uno, ¿cierto? Y uno es el que queda envainado. Entonces esas recomendaciones les doy. Uno le dice, habla con el gerente, hombre, tratemos de buscar esto, ¿cierto? Miremos cómo podemos solucionar esta situación, porque es que así no se puede. O usted va a perder esa plata, así de sencillo, y él también mirará, ¿sí o no? Sí. ¿Estamos? Sí. Y obviamente, mira, otra cosa que también les digo, traten de armarse de la legislación, ¿cierto? Hay algo muy importante, de pronto si buscan a la ley 550, esa es del 2000, de pronto ahí pueden encontrar información sobre eso, ¿vale? A ver, como para uno darle información a esa persona que está brincando porque uno le hace la retención, porque es más de uno, créanme que eso por acá también pasa, pero yo ya los voy moldeando más bien y decirle, mire, hermano, esto le sirve para esto y esto y esto. En última, si usted no está obligado a declararle, el Estado le va a devolver su dinero. Eso se cambió a partir de la ley 1607 de 2012. Pues ya creo que también lo escucharon de Orlando, ¿cierto? Donde usted ya puede, pues presente, si le queda saldo a favor, hágale, mijo, y claro, la DIAN le devuelve ese dinero. Ahora, con lo nuevo que tenemos de la facturación electrónica, y ahorita que entra en vigencia también lo de la nómina electrónica, observen que van a haber muchos, esperemos que no, eso sí que no cambien las cosas, pero también van a haber devoluciones automáticas y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Que ya no tiene uno que estar presentando los famosos solicitudes de devolución y compensación, porque la DIAN los va a agarrar directamente. ¿Listo? Entonces, todas esas cosas hay que irse uno enterando de cómo están trabajando. ¿Estamos? Sí, profe, pero eso también, ahorita, por ejemplo, con lo de la pandemia dijeron que las devoluciones nosotros manejamos una y devolvieron cada vez nos lo devolvían, que porque la Cámara de Comercio está ilegible, que porque, o sea, un poco de cuentos, profe. Sí, pero, ¿sabes qué es lo que pasa? También le voy a decir. Eso es gestión de la administración. ¿Sí me hago entender? Eso es como cuando ellos tratan de por todo lado, de tener que todo esté cumpliendo exactamente. Y a mí me devolvieron una 3 veces también, dice que porque no había adjuntado el certificado de la cuenta bancaria, por ejemplo. O sea, sí, que no subió, pero pues ahí decía que pasó y se mostró, pero entonces igual toca volver a preguntar a ver quién se cansa primero, si uno debe pedir la devolución o de la DIAN en devolvérselo, sí, ¿no? No quieren devolver el dinero, profe, no lo quieren devolver. Ellos, es que recuerden que les convenía, ¿sí o no? El presidente sacó un decreto, ¿cierto? Sí. El presidente sacó un decreto en el cual se le iba a eliminar, ¿cierto? Ese anexo de tener de los costos y gastos incurridos, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, claro, simplemente usted presentaba el 1220, eso. Muchos, digamos, bueno, de los dos clientes míos clasificaron en eso, pero el otro sí que camello. No se ha podido incluso todavía, ¿cierto? Pero si uno mira y comienza a leer, dice, ya comenzaron a tratar de eliminar esos decretos que sacó el presidente, ¿cierto? Digamos, para tratar de ayudar un poquito a la economía, y eso también me parece que no está bien, ¿cierto? Porque eso tenía una vigencia y luego le acortaron la vigencia y bueno, mejor dicho, es una cantidad de cosas que uno tiene que estar ahí enterado, pero me parece que nosotros debemos velar por qué, por el cumplimiento de las normas. ¿Para qué? Para evitarnos nosotros inconvenientes, ¿no? Y hablo de administradores y contadores. ¿Estamos claros? Sí, profe, tiene razón. Muy bien, miremos entonces la pregunta número 13, pero así, fíjese que todo esto que estamos hablando no es por perder el tiempo, eso nos sirve a todos, ¿no? Para que no se me van a estresar ahí. Listo, sigamos con la número 13, ¿qué se me hizo? Andrea, le tocó 3, que fue la primera que vi aquí. Leo, profe. Sí. Ya, profe, qué pena con usted. Espera que ya está Andreita y eso, dale.
Son ingresos que tienen como fuente de un acuerdo de voluntades. Ingresos no obligatorios. ¿Sí? Los precios. ¿Sí? ¿Precios? Profe, ¿usted qué dice? Ojo a lo siguiente, ¿no? ¿No? Ingresos, yo digo que son los ingresos, profe. Ingresos no obligatorios. Claro, ¿cierto? Porque le dice son, ¿qué? Y le repite, ¿no? Acá, espérate, le muestro acá. ¿Listo? Dentro de esos ingresos no obligatorios están los precios, ¿sí ven? Están las tasas. ¿Estamos ahí? El crédito público no forzoso. Ahora sí. ¿Sí? ¿Estamos claros? Que como que se me va la... Sí, profe. Ok. Sí, señor. Muy bien. Entonces miremos la 14, señora. Profe, ¿cuál era la respuesta entonces? Yo no... La E, ingresos no obligatorios, porque si uno mira, está hablando de la tasa, son ingresos no obligatorios, ¿sí o no? Las donaciones son ingresos no obligatorios. Los precios son ingresos no obligatorios y el crédito público no forzoso son ingresos no obligatorios. ¿Listo? Entonces aquí tenemos ingresos no obligatorios. ¿Listo? Dale a ver. 14. La relación del derecho tributario con el derecho administrativo consiste en la regulación de las actuaciones de los funcionarios de la administración tributaria encargados de establecer la obligación a cargo de cada contribuyente, recaudar los impuestos y resolver los reclamos que se presenten con ocasiones de esas actuaciones. ¿Esa es verdadera? Esa es verdadera, ¿cierto? ¿Estamos todos ahí claros o necesitan alguna aclaración de eso? No, profe, está bien. Muy bien, miremos la 15. Laura Carolina. ¿La leo, profe? Sí. Dice, la relación del derecho tributario con el derecho internacional público se encuentra en lo correspondiente a los convenios entre países o grupos de países tendientes a evitar dobles gravámenes, a crear incentivos o barreras impositivas por motivo del desarrollo económico. Verdadero. O sea, es verdadera. ¿Listo? Entonces no hay nada que hacer ahí. Hablamos del derecho internacional público. ¿Listo? Y hablamos de los convenios que ya les había dicho también que hay que tratar de estar muy informados sobre los convenios que tenemos para evitar la doble tributación con otros países. ¿Listo? Muy bien, el 16. Ahora sí, Laura Carolina. El poder, profe, no veo. El poder de imposición fiscal es la facultad de crear tributos modificados. Modificarlos. No, profe, no veo. Espera un momentico, porque usted ya para escaparse la lectura dice que no ve. ¿Qué? ¿Mejoró? Sí, señor. Listo, dale. El poder de imposición fiscal es la facultad de crear tributos, modificarlos o suprimirlos. Esta potestad reside en la rama legislativa del poder público. Se manifiesta en la ley que crea tributo de manera abstracta. Eso es. Correcto. Verdadero. ¿Listo? Correcto. Muy bien. La siguiente. Jennifer. Puede ser. Yo la leo, profe, mientras llega Jennifer. Listo, oiga, pero qué cosa tan irregular. Aquí estoy, profe. Profe, Dale. ¿lo puede poner un poquito más nítido, por favor? Es que a mí se me ve muy... Espérate un momentico, sí, sí, es como le enseñan cómo enseña cosas Laura Carolina, ¿sí o no? Para no leer. ¿Ya está mejor? Leo, profe. Jennifer, ya ves.
¿Se mejoró, Jennifer, o empeoró? Cuéntame la verdad. ¿Me escucha? Sí, señora. Sí. ¿Ahí me escucha? Sí, aquí la estoy escuchando. ¿Los demás la escuchan? Sí. Distorsionado. ¿Estás viendo mejor? ¿En qué número vamos? En el 17. Mira si lo ves bien. Mejor. Se ve un poquito distorsionado, pero alcanzo a leer, profe. Bueno, El dale objeto pues. del derecho civil es la regulación de las relaciones entre particulares Concernientes. Dale. concernientes al estado civil de las personas, obligaciones familiares, contratos, posesión y sucesión de patrimonio, etc. Y su relación con el derecho tributario consiste en la repercusión que estos actos o condiciones tienen en la obligación tributaria. Entre paréntesis, personalidad, estado civil. Eso es Verdadero. verdadero, ¿cierto? Entonces recuerde ahí que es cuando, que si yo tengo una unión permanente, ¿cierto? Que he durado más de 2 años, entonces la mitad de los bienes de uno o del otro son miti-miti, mejor dicho. ¿Listo? Sí, señor. Un momentico, aquí vuelvo y le comparto. Listo, la 18. ¿Qué se me hizo? Valentina. Cuando escuchamos la expresión en cumplimiento de sus fines, el Estado realiza gastos, por lo que debe procurar recursos económicos para cubrirlos. Los ingresos del Estado provienen, entre otras fuentes, de los tributos que se podrían definir como las prestaciones obligatorias exigidas por el Estado en virtud de su potestad de imperio y para atender sus necesidades y realizar sus fines políticos, económicos y sociales. Esto significa que el Estado unilateralmente exige a las personas el desplazamiento de sumas de dinero de su patrimonio al erario público. Se refiere a el porqué de los tributos. Correcto, el porqué de los tributos, ¿cierto? ¿Estamos ahí o no? ¿Estamos claros en esa? Sí, profe. Muy bien, miremos entonces la número 19. La relación del derecho constitucional con el derecho tributario es que al constitucional le corresponde establecer el marco general de la relación del derecho público que se establece cuando se crea un tributo. En cuanto a determinar cuáles son los órganos encargados de crear, administrar y recaudar los gravámenes, es decir, que en la Constitución Nacional se encuentran los fundamentos y finalidades de los impuestos y los principios que regulan el poder de imposición. ¿Eso es verdadera? Es verdadera, correcto. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Y entonces terminemos con el último, el 20. La expresión consiste en realizar todas las actuaciones necesarias para reglamentar las normas tributarias de carácter general, determinar individualmente cada contribuyente su impuesto, recaudar, administrar y resolver reclamos, se refiere a competencia tributaria. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, profe. ¿Listo? Y le hicimos énfasis a esa competencia tributaria, ¿no? Entonces decíamos también que se apoya mucho en ¿qué? Pues básicamente en lo que es el contenido del derecho administrativo. Y les decía también que en muchas ocasiones lo que se hace es tratar de tratar de encasillar una decisión que se tome, ¿cierto? En todos los principios que están básicamente teniendo en cuenta el derecho administrativo. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Entonces, repito, lo importante, yo pienso que si ustedes observan no es que estuviera muy complicado,
¿cierto? Pero es bien importante, yo creo que la retroalimentación, porque a veces uno aclara ciertos conceptos, aunque pues el sistema de una vez ya les votó su uno, digo, perdón, la nota que sacaron, pero me parece que es importante que revisemos eso. ¿Estamos claros? Sí, señor. Muy bien. Entonces, tomemos nota de eso y ahorita miramos qué alcanzamos de corredor. Y si es el caso, pues mañana completamos los otros principios. Colocamos ahí, tenemos un titulito que dice limitaciones al ejercicio de imposición fiscal, ¿es correcto? Sí, profe. Muy bien, entonces decimos, punto aparte puede ser. Estas facultades en un estado de derecho. Profe, discúlpame, se me fue el sonido, ¿me puede repetir? Limitaciones al ejercicio del poder de imposición fiscal. ¿Correcto? Es el titulito que teníamos. ¿Sí me escuchas bien? Sí, señor. Muy bien. Entonces decimos punto aparte o dos puntos. Estas facultades en un estado de derecho, coma, no se ejercen sin límites. Punto seguido. Existen principios que expresan, coma, tácitamente enmarcan las limitaciones que en esta materia tiene el legislador. ¿Listo? Punto aparte. Entonces colocamos como un subtítulo, puede ser principio de legalidad. O póngale A o uno, como quieran. Principio de legalidad. Dos puntos. Según el cual no se puede cobrar un tributo que no haya sido establecido previamente mediante la creación de una ley. ¿Listo? Entonces, ¿qué es eso? Básicamente, ¿cierto? Si yo estoy, dice, ese principio de legalidad, ¿cierto? Nos decían que básicamente es que yo necesito establecer a través de una ley, ¿qué cosas? ¿Quién se acuerda? Los decretos, las normas. Ya casi todo. Uy, esa pregunta está buena para un juicio, ¿no? Bueno, entonces ya les digo. Ojo a esto. En ese debe establecerse, primero, ¿cuál es el hecho grabado? ¿Listo? Si quiere, colóquenle entre paréntesis para que no se le olvide. Hechos grabados, coma, los sujetos, ¿cierto? ¿Cuál es el sujeto? Básicamente, cuando yo estoy hablando de una ley, pues tengo que estar diciendo cuál es ese sujeto pasivo, porque el sujeto activo, pues ya dijimos que es el Estado, ¿cierto? Ahora, si estoy creando una ordenanza, perdón, pues será el departamento, y si estoy haciendo a través de un acuerdo, pues obviamente será para el municipio, correcto, o distrito. ¿Ok? Entonces, yo no puedo cobrar algo que no tengo establecido. ¿Qué es entonces el hecho grabado? ¿Cuál hecho está grabado? El tener un vehículo. ¿Listo? ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Pues quienes tengan los vehículos, ¿correcto? ¿Qué otra cosa dijimos? Las bases grabables, ¿cierto? Ah, pero ¿a partir de cuál base? ¿Correcto? Si me dice de cero, pues tendrá que ser todo, ¿cierto? Es como la norma cuando hablamos de retención en la fuente que dice que la retención en la fuente sobre honorarios va desde $1 en adelante, ¿cierto? Mientras que si hablamos de, por ejemplo, de servicios, me dice que de 142,000 en adelante, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, tengo que saber cuáles son las bases, pero además de esas bases,
debo saber también cuáles son qué. Los porcentajes. O sea, las tarifas, ¿correcto? ¿Estamos ahí o no? ¿Cuál va a ser la tarifa? ¿Es un valor o es un porcentaje o cómo va a ser? ¿Listo? Y hablábamos también que además en esa ley se debe establecer claramente el tiempo y el espacio. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Un mes, 2 meses, 1 año? ¿Correcto? E indefinidamente. ¿Y dónde? Cuando hablamos del espacio, recuérdese que hablábamos de lo que es el ámbito espacial o el territorio, donde va a aplicar ese impuesto o ese tributo. Recuerde que decíamos que en los acuerdos, pues el que tenga, digamos, los acuerdos que haga el municipio de Cota, pues puede ser muy diferente o muy parecido al que tenga Chía o al que tenga Briceño, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Muy bien. Entonces vamos a colocar ahí principio de, llama ahí el titulito principio de igualdad, que quiero que terminemos de verificar lo de Orlando Corredor. Creo que era 50, Viviana, ¿me dijiste? Sí. Sí, profe. Lo ubicamos acá. Presentan a Orlando Corredor Alejo en su conferencia Planeación y Actualización Tributaria. Muy buenas tardes. Hay otros 2 elementos que van, porque puedes, ese es su medio, tiene una actividad comercial. Que no quiere compartir esto. ¿Ya la están viendo? Sí, aquí ya empezó otra vez. Ok, vamos a mirar a ver. Era retroceder un momentico a ver si alcanzamos a ver lo de la sustentación. Sirve para hacer esta aclaración, porque cuando hablamos de empleados... Ok, ahí le debo 2 minuticos antes como para que retomemos y de pronto ahí le sirve también, le sirve lo que estábamos hablando, ¿cierto? Acerca de esas retenciones, ¿no? Son personas a quienes se les remunera por su esfuerzo. ¿Cómo está el sonido? Está bien, profe. Ok. Personal. Y por eso el 80% de los ingresos provienen de ese esfuerzo personal. Hablé del asalariado, pues típicamente al asalariado se le pagas por ir a trabajar. Al señor profesional que recibe sus honorarios se le paga por desarrollar su actividad económica profesional. Pero el señor del taxi, a él no le pagan por manejar el taxi. El señor dueño del taxi, por supuesto, porque si yo hablo del chofer, del conductor del taxi, a quien le pagan por conducir, eso sí es empleado. Pero yo, dueño de un taxi, a mí lo que me paga es el servicio por la carrera del taxi y en consecuencia yo no soy empleado, yo soy trabajador por cuenta propia. En esto hay que ser consistentes en que una cosa es trabajar por cuenta propia y otra cosa es ser independiente. Eso parece difícil y eso hay que madurarlo con algún grado de cautela,
porque, como voy a referenciar adelante, el trabajador por cuenta propia es la persona que dispone de un medio para generar su renta, como sucede con el señor que se dedica al transporte. El señor que dedica al transporte tiene un carro, ese es su medio. El señor que tiene una fábrica para vender pan, hace pan y vende pan, ese es su medio, tiene una actividad comercial. El señor que se dedica a una actividad de compra-venta de zapatos, tiene un almacén y compra y vende zapatos. El señor que tiene el supermercado en el barrio. Estas son actividades de trabajadores por cuenta propia, no son de empleados. Entonces, preguntan, ya tenemos preguntas. Claro, por el qué chat. bueno. Nos está contactando Ramiro Rincón. Recordamos que tenemos el chat habilitado y también el Twitter, @protección, para que ustedes puedan formular sus inquietudes a nuestro invitado del día de hoy. Ramiro hace 2 preguntas rápidamente, y es si recibí un pago por un trabajo independiente y ese pago ya viene con el descuento de retefuente aplicado por la empresa pagadora, ¿qué valor se declara? ¿El valor bruto que debía haber recibido o el valor neto consignado en mi cuenta bancaria? Esa es la primera pregunta y enseguida le hago la segunda. Muy bien, esa es una muy interesante pregunta para señalar que lo que corresponde en lo que estamos hablando, de que la persona tiene que recibir ingresos al menos del 80% sobre el total de sus ingresos. Ingreso, por definición, es la entrada bruta que recibe una persona. La entrada bruta significa, yo cobré 100, pero a mí sobre esos 100 me descontaron una retención de 10, supongamos. Al final me pagan 90, pero mi ingreso son 100, esa es la entrada bruta. Por esa razón, además, para medir la relación del 80-20, cuando yo hablo de que recibo salarios por 80 y recibo arrendamientos por 20, estoy hablando del valor bruto, es decir, antes de los descuentos de ley. Y miren que esa pregunta me sirve para decir a un asalariado se gana 1 millón de pesos y a esa persona le descuentan el 4% de salud y le descuentan el 4% de pensión. Es decir, esa persona no recibe 1 millón, recibe 920,000 pesos. Y sin embargo, su ingreso es el millón, no es los 920. Y él está preguntando también, bueno, pero si yo tengo varios ingresos y ninguno de los ingresos me está sumando el 80%, en ese caso, ¿qué hago? Bueno, vamos a ir avanzando y voy a irlo explicando en la medida en que voy a ir transcurriendo con algunos ejemplos para darle claridad al tema. Y entonces avanzo en este sentido para que me entiendan. El empleado, en la definición tributaria, además de residente, debe medir la relación de sus ingresos. La mayor parte de sus ingresos, el 80% o más, debe provenir de su actividad personal. Llámense honorarios, comisiones, llámense servicios, pero de actividad personal, que le remuneren a la persona. Adicionalmente, esa persona debe asumir no debe asumir el riesgo, disculpe, no debe asumir un riesgo, porque puede ser que haya personas que trabajan y a quienes le remuneran por su trabajo personal, pero esas personas asuman el riesgo de su actividad, lo que le puede pasar a Orlando Corredor. Orlando Corredor desarrolla su actividad pues a través de honorarios, él es independiente, pero al fin de cuentas pudiera ser empleado en el sentido de que mis ingresos, para ponerlo en la vida real, mis ingresos provienen en más de un 80% de mi trabajo personal, que es los honorarios. Pero hay un elemento importante, yo me tengo que preguntar, en el desarrollo de mi actividad, ¿quién asume el riesgo? ¿Lo asumo yo o lo asume la persona que me contrata? Y eso está definido en la ley. Hay que mirar el riesgo y la dimensión de riesgo hay que verla, según lo vamos a ver en la siguiente lámina, en la que estamos pasando en este momento, dependiendo de si es un servicio personal o de si es otro tipo de actividad económica. En los servicios personales, como el de Orlando Corredor, por ejemplo, se dice que usted asume o no asume riesgo según el test de riesgo que está envuelto en esta lámina. Se pregunta la ley, ¿usted asume pérdidas monetarias cuando presta su servicio? Es decir, a Orlando Corredor le piden un concepto profesional y quien lo contrata le dice, oiga, señor corredor, pero ¿sabe qué? Si el concepto que usted me da es equivocado, usted me responde por las consecuencias económicas que se deriven. Y yo listo, yo confío en lo mío, yo asumo las pérdidas. Y efectivamente me equivoqué. Surgió un problema en el cliente, tuvo una pérdida monetaria, el Paganini soy yo asumí mi riesgo. Pero si, como suele suceder, yo
contrato, hago el servicio y digo, aquí está el concepto, pero el concepto puede no ser aceptado, puede ser controvertido, etcétera, cláusula de exoneración de responsabilidad. Yo no asumo el riesgo, lo está asumiendo quien me contrata. Mañana surge el problema, hay una pérdida monetaria. Si el otro asumió el riesgo de la pérdida y no yo no estoy asumiendo riesgo. Además, la ley se pregunta, ¿quién asume el riesgo frente a terceros? Porque puede ser que en algún servicio se irrogue daño a un tercero. Yo suelo colocar el ejemplo del señor que es contratado para construir una pared y la pared se cae, y cuando justo se está cayendo la pared, iba pasando una persona y se rompe la cabeza. ¿Quién responde por los daños frente a esa persona? ¿Quién lo llevó a la clínica? ¿Quién le pagó? Etcétera, etcétera. Dependiendo quién, uno califica el riesgo, o lo asumes tú o lo asumo yo. Hay otros dos elementos que van en el test. Uno, para tener su propio riesgo, debe tener más de un cliente simultáneamente. Dice la ley, hay una norma de diciembre del año anterior que reguló este tema y determinó que el riesgo se mide en función de las personas clientes. Yo, Orlando Corredor, si no tengo sino un cliente, por más que yo asuma las pérdidas, por más que yo le pague al señor que se le rompió la cabeza, si yo no tengo sino un cliente, yo no estoy asumiendo riesgo. La ley considera que para uno asumir riesgo tiene que salir a buscar clientela, tener 2 o más clientes. Y finalmente, en el test de riesgo está los costos y gastos. Para que usted, amigo, sea considerado como una persona que asume riesgo, usted debe tener una infraestructura que le signifique costos y gastos fijos. Usted debe tener una secretaria, por ejemplo, o debe tener una oficina en arriendo, o debe tener pago de servicios públicos que le representen además al menos un 25% del total de lo que usted se gana. Si usted no cumple con estos 4 parámetros, usted no asume riesgo. Y fíjense que estamos diciendo, usted es empleado, ahora sí ya terminé el tema, usted es empleado cuando lo remuneran por una actividad propia de su servicio, que le representa al menos el 80% de los ingresos, sin descalificar que pueden existir otros ingresos, pero que no superen el 20%, y en la cual usted no asume riesgo. Si usted cumple esos parámetros, usted es empleado y vamos a ver las consecuencias que se derivan de ser empleado, porque por ahora estamos apenas comentando qué supone caer en la categoría de empleado, es decir, cuáles son los requisitos. Yo te voy a preguntar, yo voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Tú eres empleada o no eres empleada? A ver, soy empresaria, en ese caso estoy asumiendo el riesgo y en este caso, si yo lo miro, bueno, estaría entonces como esos trabajadores que además estoy prestando mi herramienta, que es el punto que sigue, que está bien interesante, y asumiendo el riesgo porque tengo más de un cliente. Ok, maravilloso. 5 sobre 5, son 10 preguntas. Vamos a ver. Muy bien. Sí, uno tiene, esto que estamos que estamos avanzando en este momento realmente es para que ustedes todos comprendan de una manera relativamente simple la categoría tributaria en la que estamos, porque es que esto tiene unos efectos que vamos a ver posteriormente. Aguántenme medio y verán que esto tiene una utilidad, porque sí, yo soy empleado, pero sí, y son unos requisitos inclusive hasta hartos a veces de valorar, porque que el 80%, que el 20%, que espérese a ver, y entonces los 20,000 ejemplos, porque viene la persona que dice, bueno, yo me gané salarios por 50, échenle números, 50, me gané honorarios por 30, y me gané la lotería por 20, y entonces al final me gané 100. ¿Cómo estoy en esa relación? Mire, salarios más honorarios suponen remuneración por la actividad del servicio. No importa si es con contrato de trabajo de manera independiente, pero supone remuneración por servicio. Razón por la cual 50 más 30 tiene 80. Y los 20 de la lotería. Señor, usted es empleado porque tiene el 80% de la actividad personal. Dentro de esa ley, digamos, dentro de esa clasificación tributaria, pasa a ser empleado y por esa razón entonces tendrá que hacer los efectos que todavía no hemos visto. Pero y aquí tenemos precisamente una inquietud que nos formula Raquel Moreno a través del chat. Qué bueno que estén utilizando el chat, eso es lo que queremos, que sea muy útil y muy cercano para ustedes a través del chat o también a través de Twitter, @protección. Raquel Moreno pregunta, ¿qué pasa si soy pensionada y también tengo honorarios? Claro, entonces Raquelita,
Muchas gracias por la pregunta, Raquelita. Qué tan divina ponernos a tramitar estas cosas. Pero como yo tengo organizada esta charla para que sea toda adecuada y pulcra como corresponde para la altura de las personas que nos están viendo, yo le quiero pedir el favor a Raquelita que me aguante 5 minutos, que voy a llegar. Tengo una lámina especialmente prevista para hablar de los pensionados, que son muchas personas en este país y quienes tienen serias dudas. En 5 minutos estaré respondiendo esa pregunta. Y para poderlo hacer, entonces, permítanme avanzo sobre los siguientes, porque estaba tratando de dar algunos ejemplos sencillos. Y entonces voy a hablar del señor que es asalariado y se gana 50 millones por salario y decide salir a comprar un taxi y en el año hizo carreras por 50 millones. 50. ¿Ese señor será empleado? Espero que todo el mundo esté comprendiendo que no es empleado, porque no cumple el 80-20. 50 de salario, 50 de trabajo independiente por el taxi. Debería ser el ejemplo, para ser empleado debería ser 80 de salarios, 20 de taxi. Bueno, para ponerlo con 100, porque puedo decir, usted se ganó 40 millones de pesos, de los cuales 35 millones es por el salario y 5 millones por el taxi. Perfecto, usted cumple la relación del 80-20. Eso es lo que importa. No importa si son 50 o si son 80 millones, o si son 200 o si son 3.500 millones. Para usted ser empleado tiene que caer en la relación 80-20 y eso es lo que realmente importa. Ahora bien, hay un elemento muy importante en la categorización de los empleados que lo voy a referir en este momento, que tiene que ver particularmente, y está en la lámina siguiente, que tiene que ver particularmente con los profesionales y con los que prestan servicios técnicos. Resulta que para ser empleado, si bien hemos dicho, el empleado es la persona natural, residente, que genera ingresos de más de un 80% por su actividad particular y no asume el riesgo, la ley ha hecho una categorización propia para los profesionales. Indica la ley que si el profesional independiente o quien presta un servicio técnico utiliza maquinaria o insumos especializados para prestar su servicio, esa persona no es empleado. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, Orlando Corredor, profesional, sí, yo soy profesional, yo me tengo que preguntar si yo utilizo o no utilizo maquinaria o equipo especializado o si tengo que utilizar insumos o materiales especializados para prestar mi servicio. Si mi respuesta es negativa, como en efecto para Orlando Corredor lo es, porque yo hablo, dicto la conferencia, ese es mi ingreso y no tengo que utilizar maquinaria especializada, por supuesto yo soy empleado. Obviamente cumpliendo la residencia en la relación del 80-20. Pero vamos a pensar en un médico. El médico es profesional, por supuesto, pero él cirujano. Para hacer cirugía de corazón abierto él necesita una máquina especializada. Cuando el profesional requiere de una máquina especializada para prestar su servicio, él no es empleado. Tampoco es trabajador por cuenta propia, sino que cae en la tercera categoría, porque hemos dicho hay 3 categorías. Aquí estamos viendo quiénes caen en la categoría de empleados. Y entonces, el señor profesional médico que utiliza maquinaria o equipo especializado, él no es empleado. Así gane honorarios, así los honorarios sean 100% de su actividad. Como él desarrolla su actividad valiéndose de un equipo especializado, por sobre el cual además se requiere tener un conocimiento especializado, esa persona no es empleada. La ley ha definido, concretamente un reglamento que salió en diciembre, ha definido la maquinaria o equipo especializado como todo activo tangible, activo físico, que se adquiere para prestar el servicio y para cuya manipulación o uso se requiere un experticio, un conocimiento especial. Lo mismo sucede con los insumos o materiales especializados, porque es que puede ser que usted no necesite de una máquina para prestar el servicio, pero es posible que sí necesite de un insumo o de un material especializado. Voy a poner el ejemplo de la bacterióloga. La bacterióloga no puede prestar el servicio si no tiene los químicos o los elementos que utilizan para poder hacer los análisis. De manera que el bacteriólogo o la bacterióloga no es empleada o no es empleado. ¿Por qué razón? Porque aunque él reciba ingresos por su servicio, él utiliza insumos o materiales especializados para desarrollar su actividad.
¿De acuerdo? Eso es lo que hace y por eso la importancia de calificar los insumos o elementos especializados para efectos de determinar la calidad de la persona. Ahora bien, esto nos lleva a resumirlo de una manera muy simple. Hay 3 categorías de empleados: asalariados, trabajadores sin subordinación y sin riesgo propio, y las profesiones liberales y los servicios técnicos, de quienes hemos dicho, si cumplen las condiciones que hemos visto, automáticamente serán calificados como empleados. ¿Y qué viene? Mire, se preguntarán ustedes, bueno, yo ya hice esto, pero eso lo conozco yo, ¿y cómo hago para que la persona que me contrata lo conozca? Existe un documento que se llama el certificado de condición o certificado de situación tributaria. Ese certificado de situación tributaria es el que debe emitir usted, sea asalariado, sea independiente o sea lo que sea. Lo importante es que usted pueda caer en la esfera de empleado. Cuando a usted lo contratan, usted tiene que entregar ese certificado, que entre otras cosas se entrega antes de que le hagan el primer pago a la persona y antes de marzo 31 de cada año en todo caso. Porque si usted que nos está viendo es empleado asalariado, tiene que saber que antes de vencerse este mes de marzo, 31 de marzo, tiene que presentar el certificado de condición tributaria. No pierda de vista que estamos transmitiendo en vivo. Faltan 10 minutos para las 5 de la tarde. Hoy es 19 de marzo y estamos haciendo esto por usted y para usted. Y por eso, dentro de 2 semanas que se acaba el mes de marzo, usted tendrá que entregar el certificado de condición tributaria. Ese certificado de condición tributaria le va a servir a quien lo contrata para que lo clasifique a usted y de ahí se deriva un efecto que es el de la retención en la fuente. Por eso en la lámina les dice a ustedes, mire, el certificado de situación tributaria le sirve para que le determine a usted cuál es la retención en la fuente que le van a aplicar y para que le determinen los efectos en el impuesto de renta, porque existe una variedad de situaciones en la que encontramos el tema frente a declaración de renta, como lo vamos a ver enseguida. Agotada la calidad de empleado, lo segundo es entender quién es trabajador por cuenta propia, que es la segunda categoría. Trabajadores por cuenta propia son personas naturales, también residentes en Colombia, cuyos ingresos en al menos el 80% provienen de alguna de las actividades que están ustedes viendo justo en este momento en la lámina. Actividades deportivas y de esparcimiento, agropecuarias, comercio de vehículos, construcción, electricidad, minería, el servicio de transporte que lo mencionábamos hace un rato a propósito del taxi, el servicio de almacenamiento, el servicio de hotel, el servicio de restaurantes, los servicios financieros, las industrias de madera. Ustedes están viendo en este momento la lista de lo que hace que la persona sea trabajador por cuenta propia. Si usted, amigo, ejerce, por ejemplo, actividad agropecuaria y el 80% o más de sus ingresos provienen de actividad agrícola, usted es trabajador por cuenta propia. Ahí le estamos respondiendo precisamente la inquietud a Joaquín P., que nos está preguntando precisamente por el chat cuáles son esas actividades de los TCP. Correcto. Y entonces hablábamos hace un rato precisamente para volver con la pregunta de yo soy empresario. Decías tú, yo soy empresaria y por eso pues yo no soy empleada. Pero serás trabajadora por cuenta propia, sería la pregunta siguiente, es la pregunta número 2. ¿Tú qué opinarías? ¿Eres trabajadora por cuenta propia? Soy trabajadora por cuenta propia. Está en comunicaciones, pero está en servicio de transporte, almacenamiento y comunicaciones. Servicio de transporte, almacenamiento y comunicaciones. No creo, porque es que es una agencia de comunicaciones, en este caso. Correcto, no cae en el servicio de comunicaciones, tú no prestas el servicio de comunicaciones. No es telecomunicaciones. Correcto, de manera que tú no estás en ninguna de esas actividades, entonces ni eres empleada ni eres trabajadora por cuenta propia. Muy bien. Y como no eres ni lo uno ni lo otro, caes a la tercera categoría. A la que están los cirujanos. A la que está, por ejemplo, el cirujano, correcto, que no es trabajador por cuenta propia, sino que cae en la tercera categoría. Muy importante esta clasificación porque solamente depende de desarrollar la actividad. Es decir, usted desarrolla una de estas actividades con más del 80% y es residente en Colombia, ya, usted es trabajador por cuenta propia. Puede hacer que usted mire, usted recibe salarios por 20 millones y tiene el taxi y recibe 80 millones por el taxi. Usted es trabajador por cuenta propia. ¿De acuerdo? Hace un rato dijimos taxi 50, salario 50. No es ni lo uno ni lo otro, va para la tercera categoría. Pero si yo recibo más del 80%, yo voy a suponer que después de esta conferencia decidí
que además de recibir honorarios, voy a dedicarme a comprar y vender ganado, actividad agropecuaria o actividad de comercio de ganado, y al fin de cuentas, de actividad por cuenta propia. Si la venta del ganado me representa 80 y mis salarios representan 20, automáticamente dejé de ser empleado, paso a ser trabajador por cuenta propia. Ese es el sentido de la clasificación. Y avancemos en lo siguiente. Los trabajadores por cuenta propia tienen dos mecanismos para efectos de liquidar su impuesto de renta. El sistema ordinario, que es tanto como lo que uno recibe menos lo que se gasta, y hay una metodología alterna que se llama el IMAS, que es una metodología realmente muy interesante para aquellos trabajadores por cuenta propia que reciban ingresos en el año hasta de 727 millones de pesos, estoy hablando de la cifra del año 2013, que tienen un mecanismo muy simplificado para liquidar su impuesto de renta y que le produce una situación realmente ventajosa. Tenemos, sin embargo, una circunstancia que debo comentar, la exigencia patrimonial para ser trabajador por cuenta propia. Porque hemos dicho, usted es residente, 80% más de alguna de las actividades, pero resulta que un decreto que se emite en diciembre del año pasado de manera abusiva, en contra de lo que dice la ley, determina que para ser trabajador por cuenta propia, la persona debe tener un patrimonio inferior a 12.000 unidades de valor tributario, que en términos de cifras vienen a ser 300 millones de pesos de patrimonio, que es una cifra realmente baja y que no está dentro de la ley. Eso genera una piedra en el zapato para la persona quedar categorizada dentro del TCP. Es decir, si yo soy ganadero y tengo una finca, la sola finca puede hacer que valga más de 300 millones de pesos, y por tal razón, dizque de acuerdo con el reglamento pierdo la categoría ya no estaría en la de trabajadores. No estaría en la 2, sino en la 3. Es una situación ahí que queda para que sea analizada de manera cuidadosa. Orlando, le cuento que tenemos en este momento gente conectada a esta transmisión vía streaming de Bogotá, Popayán, de Medellín, de Bucaramanga. Nos reportan también que están conectados desde Mosquera, de Turbaco. Qué bueno, que la idea es que esto sea muy útil para todos ustedes. Muy bien, me alegra muchísimo que estemos así rodeados de tanta gente y de tanto calorcito y de tanto frío también. Busquemos la lámina que nos habla de los pensionados. Vamos a abordar el tema de los pensionados. Que le respondamos a Raquel Moreno. Para responderle a Raquelita, por supuesto. Los pensionados, ¿cómo quedaron reglamentados? Si usted es 100% pensionada y no tiene ningún otro ingreso, usted está dentro de la tercera categoría. Esa es la circunstancia. Sin embargo, es muy posible que Raquelita, además de su pensión, reciba intereses de un CDT o tenga la bodega arrendada o tenga una finquita a la cual le saca renta los fines de semana, etcétera, razón por la cual debemos evaluar la situación de Raquelita para determinar si está en la condición de empleado, de trabajador por cuenta propia o de las demás categorías. Y eso depende de lo que ya hemos hablado, pero sabiendo que las pensiones se cuentan dentro de los ingresos que están para el 20%. Me explico. Raquelita, usted decide comprar un taxi y por el servicio de taxi usted se gana 70 y por la pensión se gana 30. 70-30. En la relación, ¿usted es empleada? No, no es empleada porque no le están remunerando su servicio y como pensionada usted estaría en la tercera categoría. Segundo, ¿es trabajadora por cuenta propia? Tampoco, porque no cumple la relación del 80-20. Fíjense que el taxi 70, 30 pensión. En consecuencia está en la tercera categoría. Voy a suponer, ahora Raquelita decide que no compra el taxi, sino que se va a poner a prestar servicios profesionales. Y resulta que recibe por honorarios 80 y recibe por pensiones 20. Raquelita, usted es empleada. Empleada porque tiene 80 de la remuneración de la actividad y 20 de pensión. Pero pongamos un tercer ejemplo. Raquelita sigue ganándose los 80 de los honorarios y se le gana solamente 10 de pensión y 10 de un arrendamiento. Raquelita sigue siendo empleada porque tiene 80 de honorarios y el 20%, contando pensión más arrendamiento y los demás ingresos, no representan más del 20%. Con esa respuesta también llegamos entonces con la información a Luz Helena Ramírez, que también estaba preguntando lo mismo, con la misma inquietud de los pensionados, y a través de Twitter la misma inquietud la estaba formulando también Julián Cami Giraldo. Y hay también serias
varias, digo yo, inquietudes a través también del chat y de Twitter frente a los asesores de seguros. ¿Ellos vienen a quedar en cuál categoría? Qué bueno, siquiera que... Muy bien, dejémoslo ahí para que pues, tengan, y me tomas nota del tiempo, por favor, Viviana, 27. ¿Sí me escucharon? Ahora sí, profe, se lo escuché, vale. Bueno, ¿me puedes tomar entonces ahí el tiempo ahí 27, ¿vale? Sí, señor. Eso, para que mañana miremos entonces vamos mirando ahí por partes, pero recuerden también que es importante, ¿cierto? Si yo en un momento determinado tuve que presentar la declaración de ese tiempo, ¿cierto? Hablamos del 2016, 2000, debo mirar, ¿cierto? La legislación que estaba vigente en ese momento para que no se les va a olvidar, ¿no? Y tendría que presentarle y haciendo alusión al que es de 2017, ¿listo? Porque pues igual ahorita ya la LMAS y eso ya no está vigente. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Muy bien, me hacen el favor y me activan ahí las camaritas y entonces para que prosigamos mañana les recomiendo ahí tener cuidado con responder ese parcial, pues yo sé que tienen tiempo hasta por la noche, pero no dejar todo para ¿Ya va a activar, profe? ¿Cuándo activa? ¿Qué? Por la noche. Por la noche, eso para que ahora más tardecito, yo creo que en la tarde ya se les activa eso, creo que está como desde las 12 en adelante. Bueno. Pues de esta mañana, pero de todas maneras ahí para que lo respondan y lo suban. ¿Listo? Gracias, profe. Muy amable. Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. ¿Cómo así, Viviana, que aburrida? Oiga, esta vieja así, bendito sea mi Dios. Todo lo que le toca leer a uno, ¿cierto? Para poder medio entender las normas, pero pues igual de eso se trata, ¿no? De ir, ustedes han visto ahí, yo les estoy colocando unos documentos en la parte de iniciar de la plataforma. Cuando uno entra hay una cuestión que dice atención a estudiantes, y de pronto tienen alguna pregunta o alguna cosa así, pues me pueden ingresar por ahí. ¿Listo? ¿Estamos claros? Bueno, muy bien. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos mañana. Y si hay preguntas, pues entonces escríbanla para mañana, responderla también para que se puedan llegar a tiempo a la otra clase. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, entonces que mi Dios me les bendiga. Buena tarde y hablamos entonces mañana. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias, profe. Con mucho gusto. Dios me les bendiga. Chao.